Chile es profético, podemos decir. Comienza estos procesos de neoliberalización en los años 75 y recién en el año 79 aparece en Inglaterra Margaret Thatcher o Reagan en Estados Unidos, que adoptan estos valores del neoliberalismo y los globalizan. Entonces estamos en un mundo neoliberalizado y eso indudablemente tiene efectos sobre la subjetividad, no puede tenerlo de otro modo. Los instauradores del modelo que convencieron a Pinochet empiezan a hablar de las modernizaciones y de cosas que están hoy día tan vigentes como la previsión social. Fue en paralelo con la privatización de la educación, de la salud con características un poco distintas porque las ISAPRE representan una proporción menor, pero y más de los sectores más acomodados al comienzo sobre todo, pero igual achicaban toda la salud pública. Chile pasa a ser un laboratorio, pasa a ser uno de los primeros lugares del mundo donde se empiezan a implementar una serie de políticas que está vinculada a esta nueva fase del capitalismo, que es el neoliberalismo. El Estado ya no entrega bienes públicos como salud, educación, etc. Una sociedad en que el Estado un poco se retira de todo lo que es su función redistributiva para concentrarse solamente o básicamente en lo que es su función represiva. Y entonces todo lo que es redistribución, justicia social, eso desaparece del horizonte de las personas. ¿Y qué es el Estado neoliberal? Aquel Estado que asiste a los capitales que necesitan ciertas políticas públicas, ciertos influjos, ciertos recursos para que su proceso de acumulación fluya, ¿no? Aumente, se acelere. Entonces lo que tienen que hacer las personas ante estos nuevos escenarios, por así decirlo, bueno, es competir, tratar de tener éxito y de alguna manera superar a los otros para de alguna manera así acceder a estos bienes que ya no son derechos, sino que son objetos de consumo a los que uno puede llegar solamente en función del esfuerzo personal, del éxito económico, etc. En esta sociedad los mecanismos de facilitación del consumo son muy potentes y se orientan a que incluso los sectores de menores ingresos puedan participar de algún modo en esta fiesta del consumo. Y el modo como participan es a través de la deuda. La deuda se hace cada vez más fácil, la deuda empieza a marcar la vida de los individuos. Y es una etapa en que sobre todo son muy fuertes los aspectos represivos, la expulsión de profesores, pero también de estudiantes. O sea, primero no podemos entender la dictadura sino entender una política al terror. Estaban matando, persiguiendo, y especialmente con los docentes. O sea, hay 136 profesores detenidos desaparecidos, cerraban los centros estudiantes, designaban a los alcaldes, bueno, todo lo que sabemos, y a los rectores, etc. Era una dictadura y eso es importante recordarlo. Y eso llegaba hasta la escuela y hasta el aula, con un currículum patriótico, conservador. Varios colegios incluso comenzaron a tener rectores militares, como el St. George u otros colegios públicos, digamos, al mismo modo que las universidades, que tuvieron rectores de la Marina, de la aviación y del ejército. Eso es como un símbolo de esta primera etapa represiva que en realidad se prolongó también bastante en el tiempo, porque los rectores marinos o militares o aviadores siguieron prácticamente hasta el final durante la dictadura en las universidades. Una vez que ya está producida esa limpieza al interior de las universidades, ya están exonerados todos los profesores, bueno, se prohíben los centros de alumnos, en fin, todo este tipo de cosas que muestran esta ola represiva. Recordemos que los alcaldes eran designados por Pinochet. Entonces la mayoría de los alcaldes eran integrantes o del movimiento gremial, nace la UDI de él, o gente muy afín al régimen y también de lo que llegaría a ser de Renovación Nacional. Eso les daba el control de esa educación que había sido pública en los municipios designados. Fueron
8 proyectos de ley para que finalmente se aprobara la Junji. Y su fin era, primero, expandir la educación pública desde los niños de 0, digamos, desde sala cuna de 0 a 6 años, y además fiscalizar todo el sistema de educación de párvulo, y con la dictadura todo ese esfuerzo se rompe, se pone la Junji en el Ministerio del Interior, y bueno, se cambia completamente la noción y la visión de educación de párvulo, que era una visión mucho más, digamos, por los derechos de las mujeres, por una educación a los niños y niñas de 0 a 6 años, y se pasa a una visión asistencialista, populista, diría yo, de precarización máxima. Entonces lo que hace ahí la Lucía Iriarte, que ella armó su propia institución de lo que ella llamó su ejército de mujeres, que tenían que trabajar voluntariamente, ¿sí?, en estos jardines, estos centros abiertos, que era FUNACO, que eso es lo que ella creó, y fue su espacio, su plataforma para mostrarse como una mujer buena, abnegada, dedicada a las niñas y niños. Entonces aparecen muchas imágenes con una cruz, con los niños en brazos, besándolos. Pero hacia los fines de los 70 se impone dentro del gobierno, pero también de la educación, esta mirada en que empieza a ser muy fuerte el neoliberalismo. Una concepción que está detrás de ese impulso privatizador y de mercado es que las políticas privatizadoras y de mercado van a poder seguir manteniendo de otra manera el control, ¿sí?, de la sociedad. Pero ya no a partir de los aparatos represivos, sino que a partir de una lógica económica, de escasez, de competencia, que se impone a nivel de toda la sociedad. Esas políticas educacionales, por supuesto, que están afectadas por una cultura en la cual el individualismo posesivo se hace central, de una cultura en que el par, dinero y consumo desplazan a las propuestas ideológicas que en el pasado habían sido significativas, en especial en los gobiernos de Frei Montalva y sobre todo de Salvador Allende. En el periodo de la dictadura se comienza este proceso de neoliberalización que luego es continuado por los gobiernos de la Concertación. Entonces la educación está marcada evidentemente por esta cultura mercantilizada, individualista, posesiva. Esto es lo que se abre con los vouchers también, porque pero es impresionante porque son dineros estatales que hacen posible gratuidad de la educación, o sea, becas para los niños, digamos, que no tienen ingresos, pero por otra parte pueden ser utilizados de manera más o menos libre por los directores de escuela y por los que crean empresas escolares, que empiezan a hacer, en la época de la dictadura empiezan a hacer muchas, y después también, ¿no?, verdaderas empresas que tienen muchas escuelas y que lo manejan exclusivamente como en términos de negocio. Una forma de mercantilizar es abrir el campo a los créditos, ¿no?, porque de alguna manera entonces la educación ahí sigue siendo un bien de consumo, solo que no se paga ahora, sino que se paga en unos años después. Y la otra vía es la de las subvenciones del Estado que hacen gratuita la educación para los niños, pero que entregan dinero a personas que estén interesadas en abrir colegios como empresas comerciales. Por descuidar el sector público, ¿no?, sin destruirlo inmediatamente, se le descuida dejándolo caer, no inyectando el dinero suficiente, cambiando las lógicas de financiamiento, pasando de los financiamientos a los establecimientos educativos o a la oferta, como se mencionó, a los proyectos educativos, trasladándonos a los financiamientos a la demanda. Una lógica de la gestión que se articula muy fuertemente en el concepto de sostenedor, que esa figura lo que hace es operacionalizar la igualdad de trato, porque no se distingue entre si el sostenedor es privado o público, y por tanto a partir de ahí tú materializas a través de la gestión en el ámbito del financiamiento la entrega de recursos a un particular subvencionado, que es sostenedor, y la entrega de recursos a la escuela municipal, que también es un sostenedor. La derecha planifica calculadamente que la educación gratuita debiese reducirse solo a la educación pública, donde debiesen ir las familias más pobres, y que
en el futuro debiese esperarse que hubiese un cobro diferenciado, lo que después se hizo, sí, pero eso ya estaba planificado desde la dictadura, un cobro diferenciado por familia según lo que podía pagar, porque la lógica que estaba ahí es que el Estado tenía que achicarse, pagar lo menos posible y que fuese gratuito solamente para las personas que realmente no podían pagar. Se va configurando otro sistema que lo que busca, y los datos que hoy día podemos observar así lo indican, es desmontar los sistemas públicos, desmontarlos en términos de financiamiento, en términos, ¿cierto?, de magnitud y en términos de la lógica, en la lógica pública, de tal forma de poder incorporar un pilar preponderante privado en los distintos subsistemas. La dictadura lo que hace en el año 89, justo antes de retornar a la democracia, es meter un artículo en la ley Junji en que se permite que Junji puede externalizar los servicios de educación parvularia a instituciones ya sea públicas como los municipios, como privadas, fundaciones sin lucro. Hubo una actitud anti-Universidad de Chile y pro-Universidad Católica, de donde venían los Chicago Boys y de donde venía el movimiento gremial universitario. No es casual. Antes del golpe, la Católica no estaba por sobre la Universidad de Chile. Post-golpe, y ya entrados los 70 y en los 80, la Universidad de Chile siempre estaba con problemas presupuestarios. Le arrasan la parte de ciencias sociales, humanidades, carreras como periodismo, ¿no? Producto de la intervención, se instala la Escuela de Chicago prácticamente en la Facultad de Economía también. Entonces, solamente las que logran sobrevivir mejor son las que tenían menos sensibilidad en estos temas, o sea, como las ingenierías o la medicina. Hicieron un decreto ley, que es el decreto ley número 1, que es de enero o febrero de 1981. Nuevamente tenemos el año 81 como aquel año fundacional. En ese decreto, ley número 1, se autoriza la creación de universidades, porque hasta antes de eso, para crear una universidad se requería de una ley, parlamento, no había parlamento en ese minuto, entonces decreto ley, que dice, se da la posibilidad de que se creen universidades privadas sin fines de lucro. Y ahí viene el cuento del sin fines de lucro por primera vez, porque a nadie se le había ocurrido nunca que una universidad pudiera tener fines de lucro. Los planteles de la educación superior, por ejemplo, no necesariamente publican todos los estados financieros para observar algunas como rentabilidades sobre patrimonio o algo así, pero cuando uno observa, por ejemplo, las ventas de los planteles de educación superior son enormes. Cuando uno ve cómo han aumentado las ventas de establecimientos como la IEP, por ejemplo, que tenía hace 10 años atrás 9.000 alumnos, que hoy día tiene más de 90.000, ¿no? Es un negocio redondo. Por eso se empiezan a configurar una especie de holding educacionales. Por eso existe un plantel como Laureate International que declara el lucro abiertamente en sus negocios, en su matriz en Estados Unidos, y llega a Chile, ve ese negocio, ve esa rentabilidad, ve esa proyección a futuro, que no es una rentabilidad de hoy día, sino que una rentabilidad de varios años, por cómo Chile tiene amarradas sus políticas educativas. Y lo mismo termina sucediendo en la educación escolar, en la medida que se empiezan a configurar sostenedores que empiezan a administrar más de una escuela, y con la subvención saben que pueden gastar una cierta cantidad de dinero y otra pueden no gastarla en las necesidades educacionales que en teoría deberían ir. Uno quizás no puede detectar utilidades netamente, pero sí tú puedes sacarla a través de sueldos muy altos para quienes dirigen las escuelas o para familiares de las personas dueños de las escuelas. Lucro, por cierto, que ha habido durante todos estos años. Probablemente no el primer año, tendrían que haber hecho unas inversiones para poder funcionar. Y sobre todo en la medida que fueron creciendo estas más grandotas, o sea, las del grupo Laureate hoy día, las Américas, la André Pello, o la San Sebastián, o la Santo Tomás, por cierto que han hecho negocios. Y la Santo Tomás hoy día no estaría
dirigiéndola, siendo su dueño principal, un grupo económico como el de Juan Hurtado Vicuña, si no fuera porque la cuestión es negocio. Probablemente también les interesa influir, no sé cuánto ideológicamente en el caso de ellos, pero sí gente que, algunos de los Hurtados también vinculados también al Opus Dei. Porque todas las personas, en todas las sociedades se necesita las personas educarse y cada vez hay una mayor presión por obtener un título. Por tanto, es un negocio cautivo, es un negocio que va a disminuir, ¿cierto? O que la demanda va a ir disminuyendo en el tiempo. Y lo mismo sucede con la salud, en el caso de las clínicas privadas. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Él no gana el plebiscito, viene otro efecto, que es el efecto de compulsivo de creación de universidades. Entonces, entre el triunfo del plebiscito de octubre del 88 y marzo de 1990, ya cuando Patricio Aylwin ganó la elección presidencial, se produce la gran explosión de creación de universidades. Por parte, la mayoría de gente más bien afín a la dictadura. Creo que les vino el apuro porque se dan cuenta que el régimen, más allá de cómo iría a ser la transición o no, qué sé yo, pero que la dictadura como tal iba a tener término. Por lo tanto, se preparan para el otro escenario. La concertación profundiza la mercantilización de la cultura. Incluso, en algunos aspectos, profundiza el carácter neoliberal de la economía. No hay que olvidarse que durante el gobierno, por ejemplo, de Ruiz Tagle, se privatizan algunas empresas que habían permanecido como empresas públicas, incluso durante la dictadura. Si bien en algunos aspectos corrige las políticas neoliberales, lo hace en un esquema de lo que podríamos llamar transformismo, es decir, que parezca que todo cambia para que cambie un poquito nomás. La política en general de la concertación ya no es una política de transformaciones estructurales de la sociedad. A pesar de que la dictadura lleva a cabo una verdadera revolución económica, ¿no? La política de la concertación no es, por así decirlo, una especie de contrarrevolución económica. En los políticos e intelectuales de la concertación, que son gente que en general está muy relacionada con redes de intelectuales, universidades, partidos políticos que tienen versiones en Estados Unidos, en Europa, en fin. Todo ese ambiente es muy fuerte en ellos. Y entonces la idea de generar en Chile una política democrática que signifique una transformación total de lo que ha estado pasando en el mundo y que de alguna manera está marcado simbólicamente con mucha fuerza por el fin de la experiencia socialista, entonces la alternativa de una transformación global desaparece. La administración Aylwin, el gobierno propiamente de la transición, se llama justamente de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. El primer gran giro de la concertación fue poner un foco en lo pedagógico, que había sido absolutamente abandonado. Se instala primero como programas de mejoramiento, el lograr que los estudiantes aprendan y aprendan en un alto estándar. Si nos enfocamos en la educación especial, empieza una discusión sobre la transformación del paradigma de respuesta a la diversidad. ¿Por qué? Porque vinieron todos estos cambios sin preparar al profesorado, sin preparar el currículum y simplemente dando una señal política tanto al mundo de que sí se estaba respondiendo y a las personas en situación de discapacidad de que sí tenían la posibilidad de educarse con todas las personas, pero no se habían pensado en las condiciones. El currículum es una prescripción nacional
que procura establecer una experiencia común en una sociedad muy desigual y estratificada. Tal vez es la única experiencia común entre la dehesa y la pintana. La escolaridad comunicando una definición nacional sobre unas competencias intelectuales, unos valores morales, una forma de relacionarse con los otros, etc. Común, de Arica a la Antártida, y cruzando las clases. Ese es su valor democrático fundamental, de una definición curricular centralizada, nacional. Sentimos que la relación desde el punto de vista de la educación, del Estado, del sistema educacional del Estado de Chile respecto de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche, es un enfoque y una relación de carácter colonial. Así, en esos términos, colonial. O sea, nosotros somos inferiores, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros saberes son considerados inferiores, subordinados y que por lo tanto deben ser invisibilizados. No tiene cabida. Ese es el enfoque colonial. Lo que había tenido lugar entre tanto son los gobiernos como los de Reagan, como los de Thatcher, en los países como centrales del mundo occidental, capitalista, y esos gobiernos, que habían sido gobiernos neoliberales o próximos al neoliberalismo, habían sido, por ejemplo, sucedidos por gobiernos como los de Clinton o Tony Blair en Inglaterra, que tampoco rompen con el neoliberalismo de Thatcher y Reagan. El sistema de educación construye un sujeto, construye un ciudadano, por así decirlo. Y ese ciudadano que se está construyendo con el actual sistema de educación es un ciudadano exclusivamente chileno, monolingüe, y yo diría incluso que es funcional a un modelo de desarrollo capitalista. Está construyendo un consumidor. Recién en el 2015 aparece el decreto 83 que promueve que las escuelas hasta octavo básico generen programas de diversificación de la enseñanza. Pero esos programas de diversificación de la enseñanza, se crea el decreto y recién se empieza a capacitar y a perfeccionar al profesorado. Entonces, existe primero la obligación y después generamos las condiciones. Promovieron un Estado no preferente hacia lo público. Y eso fue un principio clave para la concertación. Un texto para el sector público, un texto escolar para el sector privado. Un apoyo de las ATES al público, apoyo a las ATES. Todas las políticas fueron iguales para ambos sectores. De hecho, desapareció el concepto de educación pública. No se hablaba de educación pública, se hablaba de educación subvencionada, ¿sí? Y ahí estaban todas juntas. Ahí efectivamente hay modificaciones, pero vemos una lógica de continuidad y creo que el criterio fundamental obedece a que esos pilares no se modifican, sino que más bien los ajustes que se realizan operan sobre ese marco estructural. Y un segundo gran momento que tiene que ver, que se articula en función de la discusión en torno al concepto de calidad. Todo el mundo educativo se mueve en esta dirección, es universal, fijan. Socialdemócratas y liberales y neoliberales recurren a estas evaluaciones nacionales que son fundamentales para la política y son fundamentales para el profesorado y los directivos de cada establecimiento. La concertación, finales de los 90, empiezan lo que se llama hoy día los jardines BTF. Y con eso se expande la educación de párvulo hasta hoy en día. El cálculo es que lo que se paga por niño en Junji es más o menos el doble de lo que se paga por un niño en un jardín BTF. Por lo tanto, en buenas cuentas, la educación de párvulos crece su cobertura a costa de bajos sueldos de mujeres educadoras y técnicas. En ese mismo instante se están desarrollando ciertas conceptualizaciones que tienen su origen en la CEPAL, Franz Silber, que hablan de cómo la educación está absolutamente imbricada
y muy relacionada con las posibilidades de desarrollo del país. Una mirada distinta sobre la educación, porque la educación ahora aparece teniendo un papel muy central en la economía. Y ahí vienen los conceptos de crecimiento con equidad y la reconexión de Chile con la conversación mundial sobre el tema. Comienza a desarrollar proyectos de cierta envergadura con aporte externo, ¿eh? Básicamente el Banco Mundial. El Banco Mundial se está reinsertando en el tema de educación en esa época y lo que está ocurriendo allí es que hay un proceso de aprendizaje mutuo. Eso comienza a conectar a Chile con las ligas que están desarrollando como los temas, comillas, de punta en la educación. Ahí aparece el tema de escuela efectiva, aparece el tema de el movimiento por la mejora escolar. Son dos vertientes de una misma lógica, cómo mejorar los procesos en las escuelas. Se están creando las condiciones para lo que van a ser los futuros sistemas de medición de la calidad a nivel internacional, ¿eh? En la OSD y otra agencia. Es una presencia del Estado que no abandona completamente la idea de que la base son relaciones económicas que tienen lugar entre personas privadas, ¿no? No abandona las tesis centrales del individualismo económico, por así decirlo. No hay ningún automatismo del mercado que lleve al desarrollo, sino que para que el mercado tiene que ser orientado, el mercado tiene que ser regulado, y regulado por este nuevo Estado, que a veces se habla de él, por ejemplo en el caso de educación, como un Estado evaluador, que no disuelve estos mecanismos de apoyo estatales a lo privado, incluso como los vouchers, pero que sí cree que esa entrega de recursos tiene que ser entonces totalmente regulado, sino que lo que tiene que hacerse es ampliar esta racionalidad económica, esta racionalidad más eficiente también al campo educacional. Vale decir que es el típico proceso de privatización donde agentes privados que antes no estaban presentes en el sector educacional comienzan a hacerse parte de él, ¿no? Comienzan a aumentar las escuelas privadas, empiezan a aumentar los actores privados en el sistema principalmente. Pero también se empieza a dar una lógica de la endoprivatización. Las lógicas privadas se comienzan a incorporar en el espacio público. Por tanto, ya la escuela pública en algunos casos incluso deja de cumplir su rol, sino que se tiene que comportar como un gestor privado para poder recibir el financiamiento, que es fundamental para que siga operando esa escuela, porque no se financia su proyecto educativo, no se financia la escuela directamente. Y agrégale a eso, las nuevas condiciones para el magisterio, que básicamente son establecer ciertas reglas laborales que permitan mayor estabilidad en el empleo. Ellos se regían por el Código de Trabajo de la época de la dictadura y por todas las condiciones que operaban allí. Los sueldos habían sido pauperizados, había caído el gasto en educación, todo eso estaba pasando al momento de asumir la concertación. Se genera un marco normativo mínimo para el ejercicio de la profesión, un valor mínimo, y que si uno lo reconstruye en términos históricos, claro, era un elemento que era importante. Pero si uno lo proyecta hacia el futuro, ese estatuto docente lo que hace es mantener la fragmentación del profesorado a niveles inauditos. O sea, hoy el 45-46% del profesorado nacional trabaja en escuelas particulares subvencionadas y no están reguladas por el estatuto docente. Sus relaciones docentes están reguladas por el mundo privado, empresarial, Código del Trabajo. Y el 44%, es decir, menos que el particular subvencionado, está regulado por el estatuto docente. Entonces creemos que hay una contradicción en esta idea de las políticas públicas de valorizar el mundo docente, de mejorar el sistema educativo en su totalidad como sistema, cuando en la práctica tú tienes relaciones laborales, condiciones de trabajo totalmente desreguladas para lo que hoy constituye la mayoría del profesorado, el 46%, y otras un poco más reguladas en el estatuto docente. Sala 7 del sector 1, sala 7. Un
programa de apoyo al 10% más precario, más pobre del sistema, en términos de resultados. Las escuelas son identificadas porque tienen el más pobre CIMSE, pero va asociado a que el más pobre CIMSE está con la niñez más desvalida también. Las políticas de focalización empiezan a ser la respuesta a la diversidad. Y curricularmente no hay un cambio en el currículum que flexibilice para reconocer las diferencias en las demandas educativas que tienen las personas. Es el peso que ellos le ven a la escuela, que le ven a la educación y a la efectividad de estas escuelas en términos de resultados, resultados que puedan efectivamente significar aumento del capital humano de los países. El P900 y equidad en educación significa equidad respecto a los resultados, significa equidad respecto a unas competencias sin las cuales vas a subparticipar en el trabajo, en política, en cultura, en lo que venga, porque no tienes el lenguaje para hacerlo. Primera vez que la escuela se les pide tener metas según resultados. Y de ahí esa es como la plataforma para armar la SEP. Y la SEP de nuevo ahí empieza a decir, le vamos a dar financiamiento a las escuelas más pobres, sí, pero a cambio de resultados. Y ahí empieza como cada vez va tomando más fuerza esta lógica de estandarización y de gestión vía resultados, que ha sido una política tremendamente seductora. Yo creo que por eso ha crecido tanto. Es una política que lo usó la concertación, lo usó la dictadura, y ha sido un espacio o fue por lo menos un espacio de comunión, digamos, y de acuerdo entre lo que fue la centro izquierda y la derecha, con discursos muy distintos. Unos hablaban de la libertad, de la información y la transparencia, y otros hablaban de la calidad y la equidad, con justificaciones distintas. Es poco lo que puede hacer una escuela equitativa en un sistema económico y en un sistema social que va cada vez más hacia un predominio global del 1% de la población. El sistema económico va hacia mantener o aumentar la desigualdad. Y si no se cambia eso de alguna manera, entonces yo no veo cómo a través de la escuela se van a poder lograr resultados fuera de algunos, claro, más o menos modestos, pero que se lograrán, pero los resultados generales de igualdad o de equidad no veo que puedan surgir de la escuela. Aunque la concertación había hecho cambios, pero en su estructura general mantenía, y lo que fue desencadenando es un modelo de mercado que se mantuvo, se fue aumentando estas lógicas de estandarización y de evaluación, y en que el sector privado subvencionado fue creciendo expansivamente, especialmente a partir del financiamiento compartido. Si no hay una discusión adecuada en torno a la calidad, inmediatamente pasa a ser, ¿cierto?, sustituida ese concepto que es muy complejo, que es integral y que merece un debate mínimo de parte de la sociedad, por estas pruebas estandarizadas. Entonces, como no tienes claro o no existe una métrica de lo que es calidad y hay precios, ¿qué mejor que tener pruebas estandarizadas como el CIMSE en distintos cursos de la educación escolar y una prueba de admisión como hoy día es la PSU, que lo que permite hacer finalmente es generar este signaling o señales de mercado que permiten ir filtrando. Esta escuela es mejor que otra porque los alumnos que allí asisten tienen un CIMSE mayor que la otra escuela. Llega el 2006 y estamos en unas condiciones en que la educación privada subvencionada se ha expandido exponencialmente y muchas con condiciones precarias. Entonces lo interesante de que cuando irrumpen los pingüinos es que muestran que toda esta ilusión de que este mercado iba a regular la calidad era un mito, ¿sí? Era una ilusión que se rompe. Y empieza por primera vez a aparecer en los noticiarios, etc. Y rompen esta idea de que la educación privada subvencionada era mejor y que tenía mucho mejores condiciones, sino que más bien empiezan a mostrar todo el tema del lucro, o sea, cómo la precariedad del sistema privado subvencionado. Nosotros vamos a continuar con las medidas de presión en pro de que nuestras demandas sean aceptadas
que son las tomas de los colegios y los paros indefinidos por gran parte, y que en este momento tienen movilizados a cerca de 600.000 alumnos a nivel nacional. Tocó establecer la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, que consistió en juntar currículum con el CIMSE e impulsar esta transformación, donde la medida clave es que no informe unos números, sino que informe sobre unos niveles de aprendizaje descritos. Estándares se llaman afuera, pero aquí la palabra molestaba políticamente, y el CIMSE lo llamó niveles de desempeño, y pasa a informar sus resultados a la docencia del país de otra forma. Nos da lo mismo utilizar ese tipo de instrumentos, sobre todo con las consecuencias que tiene el CIMSE, porque eso va a impactar en el trabajo pedagógico de la escuela. Entonces, las preguntas de selección múltiple estimulan una pedagogía que está asociada al desarrollo homogéneo de todos los estudiantes, hay una expectativa de que vayan a la par, y además una mirada del aprendizaje que es a través de la ejercitación mecánica, digamos. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es, si tenemos propuestas de currículum que están hablando de habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, reflexión, formación ciudadana, ¿es este el instrumento que apunta a lo que pedagógicamente queremos generar? La educación obviamente no se puede encasillar en unos sistemas de medición. ¿Cómo se expresan en la disputa política eso? Hay sectores que han sostenido, y eso es cosa que tú lo leas en los diarios, han sostenido históricamente que lo único que importa son los resultados. Y por resultados se entienden los sistemas de medición que tenemos. Hace que la escuela termine adaptando su trabajo pedagógico a esta lógica. Entonces tenemos escuelas, los mismos datos de la agencia señalan que hay un porcentaje muy alto, más del 80% de las escuelas que utilizan constantemente evaluaciones tipo CIMSE. Y si uno mira el trabajo de los profesores en la práctica, hacen guías que siguen el formato del CIMSE, y toda la práctica termina siendo un entrenamiento para buscar una respuesta correcta a una pregunta de selección múltiple. Yo encuentro lo más desencaminado que se pueda imaginar, el separar CIMSE de otros propósitos en educación. Lo que evalúa el CIMSE es extremadamente importante. Y tú no encuentras ninguna escuela ni proyecto educativo en Chile que le vaya bien en el CIMSE y que las otras dimensiones de calidad estén mal. A eso hay que agregarle toda la experiencia de la escuela en torno a esta evaluación, ¿no? O sea, que implica agobio docente, conflicto de rol en los docentes que dicen, mira, a mí me gustaría y creo que lo correcto sería trabajar A, pero termino trabajando B porque eso es ahí es donde se juega todo lo de las consecuencias del sistema. Escapar de la lógica de rendimiento es muy difícil, porque rendir bien es lo que permite que la persona después ingrese a una buena universidad o ingrese a una universidad. Entonces los colegios escapan con dificultad de la lógica numérica, porque ellos son evaluados por el modo como cumplen esa lógica del rendimiento. ¿Cómo se clasifican los colegios en los medios de comunicación? A partir de esos rendimientos en la CIMSE. El CIMSE fue creado como un instrumento de información a la demanda, para que la presión de la demanda, moviendo los padres a sus hijos, informados por los resultados del CIMSE, hiciera funcionar la presión pro calidad de la educación que imaginó la visión doctrinaria liberal que se implementa. El ministerio le llega al CIMSE en 93 y la política pública tematiza e imagina el uso de este instrumento de otra manera, y que tiene que ver con calidad, vía capacidades docentes, no vía la demanda de moviendo a sus niños. Quiere cerrar una brecha de comprensión entre este instrumento y sus resultados y la base profesional del sistema, que no le gusta, que lo siente como presión, que lo interpreta con la ilegitimidad de su marca de origen, y que sin embargo no te puedes sustraer a que es un instrumento
insoslayable en docencia profesional contemporánea. Tienes que tener resultados y visión sobre lo que pasa con tu enseñanza. Es muy raro, o al menos yo no he visto nunca que una escuela diga, a mí el CIMSE me sirve muchísimo y es fundamental para mi acción pedagógica. Las escuelas lo dan por las consecuencias que tiene. Entonces las escuelas no es que estén motivadas pedagógicamente hacia el CIMSE, sino que lo hacen porque si no tienen mucho que ganar o perder. El CIMSE ha estado muy presente como una forma de medir resultados educativos, sin duda, ¿no? Eso no hay ninguna discusión. Y también mucho esta cosa de la comparación entre los distintos tipos de establecimientos, ya no ranking, sino que esta discusión que ha estado muy presente, si los establecimientos públicos lo hacen mejor o lo hacen peor que los establecimientos particulares subvencionados en base también al resultado CIMSE. Cuando tú haces la comparación correcta, eso no es así. Tú comparas los establecimientos particulares subvencionados y los establecimientos públicos y no hay diferencias significativas entre ambos cuando tú corriges por el hecho no solamente de que los padres tienen distinta educación y distintos ingresos, sino por el hecho que hay una selección. Y por eso si tú logras corregir por esa selección de la forma mejor posible, estoy hablando de econométricamente hablando, tú llegas a la conclusión de que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y por años nos dijeron que los colegios particulares subvencionados lo hacían mejor. Y dado que el sistema educacional chileno se segregó aún más a partir de los 80, los 90 e incluso las décadas 2000 y 2010 en adelante, lo que tenemos es que las escuelas terminan reproduciendo la desigualdad social que existe antes y en muchos casos la amplifican. Se reproduce la cuna, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que eso es como siempre el gran desafío, cómo tú logras que la escuela tenga algo que hacer, tenga algo que decir. Por tanto, no hay ninguna relación entre la administración de la escuela, si es municipal, particular, subvencionado, particular, y el puntaje que los alumnos sacan en los CIMSE, porque esa relación tiene que ver con el origen socioeconómico de los padres. Esa es la variable más fuerte, más explicativa en ese sentido. Los que tienen las mejores notas en el colegio, en la universidad, son los que en mejores condiciones pueden enfrentar los desafíos que les plantea el mercado laboral. El rendimiento pasa a ser esencial para la sociedad. La lógica de la competencia por rendimiento lleva a valores deformados en muchos casos. No, yo creo que importan mucho los resultados y efectivamente el Estado funciona y crecientemente evaluando resultados y se habla la literatura y válidamente, a mi juicio, de estado evaluativo, por supuesto. O sea, a mí me cuesta mucho pensar en una políticas públicas responsables y gestión pública responsable que no le importen los resultados, cualquiera sea el signo político. En eso yo creo que hay un uso demasiado transparente de los resultados, donde muchas veces se invisibiliza que lo que realmente nos pudieran estar diciendo esos resultados es cuál es el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes o que es una escuela que pasó entrenando para pruebas de selección múltiple todo el año y para que les fuera bien y que dudo yo que eso es lo que queramos entender como buena educación. En donde el director de la DEP, el director de los servicios locales de educación y las mismas escuelas funcionan en esta lógica de convenio de desempeño y rendición de cuentas por parte de la escuela, y eso genera un proceso de presión, digamos, desde los niveles superiores hasta la escuela, digamos, porque el director, en la lógica de mantenerse su cargo, mantener el rendimiento de la escuela, lo que hace es generar la presión a los docentes y de los docentes a los mismos estudiantes. Pero fíjate que eso es mundial, eso no es chileno. En Estados Unidos también. Durante el gobierno de Bush se instaló el No Child Left Behind y de nuevo estaban pruebas estandarizadas en todos los estados y habían decisiones que se tomaban en base a los resultados de los niños. Las pruebas internacionales, la prueba TIMSS, la prueba PISA, donde participan una cantidad enorme de países. Es un fenómeno mucho más amplio que solamente Chile, en que hay un interés por medir resultados educativos a través de algún tipo de
evaluación del aprendizaje de los niños. Ahora, el movimiento pingüino era ambiguo, digamos, ¿cuáles eran las cosas que tenían más claras? Termina con la LOCE. Yo diría que eso fue como uno de los mensajes más claros de los pingüinos, como en fondo esto, lo que tenemos hoy en día es producto y herencia de la dictadura, la educación es mala y hay que cambiarlo radicalmente. Pero en su discurso no era muy claro, a diferencia del movimiento del 2011, fue mucho más ambiguo en sus peticiones en términos de qué es lo que había que cambiar. Y todos, de hecho, en ese momento fue como, tanto en las universidades, los políticos, un poco como que fue ponerse a pensar qué había que cambiar, porque había un cierto como adormecimiento, yo diría, como y de acostumbramiento del modelo que teníamos. Entonces no estaban muy maduros los cambios que se requerían. Y por eso le pasaron el gol de la LEGE, ¿sí? Que básicamente lo que hace es fortalecer y consolidar un Estado evaluador, que es un Estado subsidiario y que a su vez fortalece esta idea de una gobernanza a través de la métrica y de la evaluación, que a final de cuentas lo que fue armando fue fortaleciendo esta idea de jerarquizar, rankear a las escuelas y sancionar finalmente a las escuelas más pobres y las escuelas públicas. En eso termina. Que no estaba en el espíritu, digamos, de lo que pedían los pingüinos, pero fue como se llama en política una ventana de oportunidad. Porque efectivamente ahí hay un elemento, yo diría que en donde el Estado subsidiario, con sus políticas de focalización en el ámbito educativo, dan un paso más. Es decir, se asume que efectivamente la escuela no está generando mejoras en los aprendizajes, con estudiantes que pueden tener y que tienen objetivamente mayores dificultades económicas, culturales, etc. Entonces ahí la apuesta del Estado subsidiario neoliberal no es precisamente modificar la redistribución de la riqueza a nivel general, sino que básicamente focalizar la entrega de recursos en una lógica de mercado. Y en segundo lugar, la ley CEP lo que hace es imponer ya esta lógica que hoy se consuma con la ley de nueva educación pública de convenio de desempeño en las escuelas. La forma como se entregan los recursos está asociada a el desempeño que han tenido los establecimientos hasta la fecha. Si tú eres un establecimiento que ha tenido buenos resultados, te entregan los recursos directos. O sea, ponte tú, si son 100, te entregan 100. Si tú eres un establecimiento que ha tenido menores resultados, te entregan 50 directos y los otros 50 están amarrados. Entonces la diferencia es si tú tienes completa libertad para decidir en qué gastas esos recursos o si tú tienes menos libertad para decidir en qué gastas esos recursos. Así se pensó. Es decir, cómo esa entrega de recursos del Estado no es solamente una entrega de recursos del Estado, sino que instala la lógica de la responsabilización al interior de la comunidad escolar, bajo un principio que nosotros creemos que es falso, de autonomía de la escuela, es decir, la escuela y los profesores pueden construir libremente los planes de mejora, pero un plan de mejora que viene con un diseño de gestión muy definido, es decir, la mejora se logra necesariamente en liderazgo, la mejora se logra necesariamente en gestión de currículum, la mejora se establece en la lógica de la convivencia escolar, por ejemplo. Entonces ahí esa lógica de rendición y que consecuencias que se comienzan a perfilar con la ley CEP de manera muy tibia ya va a tomar una escala mucho mayor con las sucesivas leyes, pero muy particularmente con la ley de nueva educación pública, en donde ya no solamente es la ley CEP, digamos, articulada en esa lógica de rendición de cuentas, sino que todo el modelo opera bajo esa lógica. La desigualdad es un mal endémico de Chile, o sea, es desde la colonia. Probablemente es el problema estructural más duro de resolver, ¿sí? ¿Y qué puedes movilizar para avanzar en disminuir la desigualdad? Lo primero que se hace, educación es uno de los factores, porque también se tiende a caricaturizar que a través de la educación nosotros vamos a resolver
los problemas de desigualdad. Que las políticas se van a preocupar de, primero, de hacerse cargo de mejorar la calidad de la educación, y es decir, que los estudiantes aprendan, de los sectores más vulnerables y básicamente de las escuelas que atienden a esos niños y jóvenes, de tratar de generar cierto equiparamiento de cancha en lo que se refiere a las oportunidades educativas. Ahora, ¿eso va a resolver los problemas de desigualdad? Es muy pretencioso creerlo, digamos, ni siquiera en el largo plazo. Pero tenéis que pensar en la estructura del empleo, tenéis que pensar en las funciones que se cumplen en la economía, tenéis que pensar en cómo se distribuye la carga impositiva, en otros, las reglas laborales, o sea, hay otros aspectos que son indudablemente muy centrales. También hay un tema de voluntad política que se tradujo, por ejemplo, en dictación de decretos que impedían que hubiera un impacto masivo, y me refiero específicamente al decreto 280 del Ministerio de Educación, que señala que para que sea obligatorio la enseñanza intercultural con lengua y cultura indígena, se requiere que el 20% de la matrícula de un establecimiento educacional público sea indígena. En Santiago solamente hay 14 establecimientos públicos que imparten la asignatura de lengua y cultura de pueblo originario. 14. En Santiago está la mayor cantidad de mapuches de todo Chile, 614.000. Eso por regiones se reproduce más o menos lo mismo. 9.400 establecimientos públicos en el país, 9.400. Y no supera los 100 en donde se imparte la asignatura de lengua y cultura. O sea, nosotros, desde el punto de vista práctico, independientemente de las opiniones que podamos tener, menos del 0,8% de establecimientos públicos en Chile imparte esta asignatura. ¿Tú puedes explicar el 70% de la variación del ingreso de los padres, de la varianza del ingreso de los padres, solo sabiendo, sabes lo que es el RBD del colegio, ¿cierto? Como el RUT del colegio. O sea, te lo pongo en castellano. Saber a qué colegio va un niño, con el 70% de probabilidad tú vas a adivinar qué ingreso tienen sus padres. Eso es lo que pasa hoy día en Chile. El tema de la desigualdad no es un tema del CIMSE, no es un tema del instrumento, no es un tema del mensajero. No. Si tú sacas al mensajero sería peor. Esa es mi visión. Si tú sacas al mensajero o sacas a importantes secciones de la niñez de nuestro país del mensaje que da el CIMSE, sería peor. O sea, no solo no estarías tocando la desigualdad, ni siquiera la estarías viendo. Y las bases para actuar políticamente sobre la desigualdad serían muy inferiores a las actuales. La reflexividad, con eso quiero decir, la capacidad de visión del campo político y de políticas públicas de Chile respecto a su educación es 100 veces superior a que si no tuviéramos evaluación por todas partes. Para poder mejorar es mucho más amplio que una evaluación, hay que mirar muchas más variables y donde obviamente los protagonistas de esta mejora en los establecimientos educacionales son los profesores y finalmente un número no dice mucho en términos de qué es lo que hay que hacer, cómo nos hacemos cargo, cómo mejoramos las capacidades, qué conversaciones tenemos que entregar, qué metodología finalmente tenemos que ayudar al colega en la sala de clase y eso tuvo una mirada bastante, a mi parecer, genuina en términos de cómo construir finalmente un mejor contexto, una mejor arquitectura y mejores condiciones para desplegar las capacidades del sistema escolar hacia la mejora. Y lo que es interesante, y eso ya no es una investigación propia, sino que investigación que se ha hecho aquí en el centro, que se ha movido más que la cosa de efectividad escolar a la idea de mejoramiento escolar, de mejora escolar. Los estudios que se han hecho muestran interesantemente que hay una serie de cosas que hacen esas escuelas que mejoran, que tienen
que tienen que ver con el aprendizaje, por cierto, del castellano, del lenguaje, de la matemática, pero tiene que ver con una preocupación por el aprendizaje más global, más integral de los niños, que tienen que ver con la preocupación por el clima escolar, tiene que ver con una preocupación con digamos, las características con las cuales tienen que trabajar, las características del área de trabajo de los docentes, con la mejora continua en términos del apoyo a los docentes, con el involucramiento de los padres. Cuando uno ve la otra cara de la moneda y ve lo que eso es para la escuela, la urgencia por la mejora es la distorsión total del trabajo de la escuela. O sea, yo he visto cosas como que un mes antes de la prueba todos los profesores y profesoras de todas las áreas tienen que trabajar lenguaje y matemática por el pánico que se genera, digamos. Entonces, claro, hay una lógica competitiva entre escuelas. O sea, por ejemplo, eso es interesante porque tenemos una política que es bien contradictoria. O sea, que por una parte está diciendo haga evaluación formativa, sea inclusivo, colabore con otras escuelas, construya redes, ¿no? Pero por otro lado, me hacen visualizar que la escuela del lado es mi enemiga porque le tengo que quitar la matrícula, ¿no? Entonces eso también en lo pedagógico impide que se construyan relaciones de colaboración porque tengo que ser mejor que la escuela del lado. Ahora, yo creo que nadie de los que estaban en educación creía que a través de esta herramienta íbamos a llegar a lograr una sociedad más justa si no pensábamos en una política más integral, que tocara otros aspectos que eran bien centrales. Es como una lectura muy de una élite que quiere mantenerse el pensar que con la educación las cosas se van a cambiar. De hecho, la educación tiene siempre una doble faz. La educación es un instrumento que abre oportunidades, pero también es un instrumento de diferenciación, de posicionamiento y de estatus. Si todos llegan a la educación superior, el tema va a ser quién llega más y avanza más, y eso va a seguir así. O sea, mientras tú más abres la educación en términos de pregrado, más se hace necesario no solo avanzar en el pregrado, sino que tener un posgrado para poder posicionarte en la sociedad. Entonces se genera estas universidades que solo hacen pregrado, que generan profesionales para el mercado, pero que después tienen que pasar por un proceso de especialización para poder llegar al espacio que antes solo con ser profesionales tenían. Y eso es una segmentación vertical. Y una segmentación horizontal porque se generan universidades de distinta calidad. Publicidad engañosa, la más de las veces, que te tienta a esos chiquillos, a esas niñas, a entrar prometiéndole el oro y el moro, prometiéndoles títulos profesionales, prometiéndoles siempre muy bonito todo el efecto de lo que van a lograr entrando a la universidad tal o a la universidad cual. ¿Y qué pasa con el alumno de las Américas que desertó en el primer año? Fueron Lucas Plata, que entró por matrícula, por aranceles, durante todo ese primer año. Y después se fue. El Estado, por así decirlo, no solo abre un campo de trabajo para la empresa privada y para los privados, sino que también cómo crea o cómo contribuye a crear a los clientes del sistema a través de los créditos. Y entonces hay un enorme desarrollo de créditos educacionales. Hoy día tenemos más de 1.200.000 alumnos en la educación superior, ¿no? El problema de ello es que ya están operando una lógica donde solo el 15% de la matrícula es estatal pública, solo un 15%. Gracias al CAE, la educación privada se dispara. El 70% del CAE, de los 10 años que tiene esta política, ha estado concentrada en 20 instituciones, ¿no? Principalmente holding educacionales. Estamos hablando del holding Laureate International, que es la Universidad Andrés Bello, las Américas, el AIEP y la del Viña del Mar. Estamos hablando del holding INACAP, con su CFT, su IP y su universidad. El holding de la Universidad Católica, que tiene la Pontificia y tiene asociada a través de la fundación el Duoc UC, IP y CFT. El holding Santo Tomás y 6 o 7 universidades que hoy día están siendo investigadas por lucro, ¿no? Esas 20 instituciones
han captado el 70% del crédito económico del Estado y han visto crecer su matrícula en muchos casos un 200% en estos últimos 10 años. Nos dijeron que la educación solamente servía para entrar y salir ganando más lucas. Y nos dijeron que la educación tenía que ser entendida como un bien de consumo y no como un derecho social. Que había una educación para ricos y había una educación para pobres. Que los ricos tenían que vivir allá arriba y que los pobres tenían que vivir separados, que no se mezclaran, que no se conocieran. Y nosotros les decimos de manera clara, de manera categórica, que ese modelo se agotó. Nosotros nunca vimos en ese momento lo que esto estaba significando, no solo en términos del enriquecimiento de grupos económicos, sino que en términos de cómo se iba a instalar hacia la educación privada una lógica de acceso que era absolutamente mercantil. Entonces, un círculo vicioso que perjudica mucho a los sectores socioeconómicos más populares, porque están obligados a endeudarse para entrar a una universidad que no les va a servir para poder tener la posición por la cual ellos están dando esa lucha y están generando ese endeudamiento también. El 2008-2009 empezamos a cuestionarnos eso. Empezamos a ver que efectivamente se estaban proletarizando, por así decirlo, en las universidades privadas, que estos eran actores que tenían que ser importantes, que estos estudiantes estaban comprando el discurso y estaban postulando en grandes cantidades al crédito canal del Estado y que se estaba entonces consagrando un mecanismo muy neoliberal en términos educacionales que había que tratar de buscar la manera de revertir. Y tienen que pagar una parte de su salario. Por tanto, su futuro se empieza a comprometer en relación a esta mochila que es la deuda. Y al mismo tiempo, junto con este fenómeno del disciplinamiento, que ojo, llega a capas medias también importantes, son un segmento grande de la población, también tenemos dos negocios que se abren. El negocio del crédito económico del Estado para las universidades privadas, porque gracias a ello su matrícula se dispara y se hacen muy grandes para caer en los próximos años, y un negocio para la banca, una banca que finalmente se supone que era un tercero que entregaba recursos que el Estado no tenía, pero que en la práctica, lo que ha sucedido con 10 años del CAE, tenemos que, de todos los créditos que ha entregado la banca, que son más de 3 billones de pesos, millones de millones, finalmente casi la mitad ya la ha recomprado el fisco. Esto va de la mano de toda esta idea de una superintendencia de educación, de un consejo de calidad y de, en el fondo, convertir el producto mercantil educación en un producto transable que tú puedas certificar la calidad y que por lo tanto puedas aplicar las reglas de mercado. Los estudiantes, con esta promesa de que estudiar la educación superior era garantía de movilidad social, se la compraron. Y el crédito canal del Estado significó entonces que se agotó la lucha por las ayudas estudiantiles porque se generó una especie de equilibrio en lo que hasta ese momento estaba catalizando el movimiento estudiantil, y por otra parte permite, en particular en las privadas, un acceso importante de sectores medios bajos que hasta ese momento no tenían opciones educacionales. Y ahí es donde empieza a emerger la educación privada universitaria como sujeto también de movilización, de demandas, de organización, que hasta ese momento no habíamos visto. Las y los estudiantes demandaron un sistema gratuito en educación, y la respuesta que se entrega desde las autoridades del momento, fundamentalmente el gobierno de Michelle Bachelet, está vinculado a construir una gratuidad que se ha ido caracterizando o asimilando más a una beca o un voucher, muy en la lógica de las propuestas neoliberales que se fueron instaurando en Chile. Y una de las particularidades también de esta propuesta es que se tramita como una glosa del presupuesto de la nación, no como un debate sobre el sistema de educación superior que se quiere fortalecer o construir. Y en ese sentido es una gratuidad bastante acotada y que en los hechos ha ido beneficiando sobre todo a instituciones privadas. Si bien ha significado un apoyo importante a muchas familias que hoy día pueden acceder a la educación superior, no ha significado un fortalecimiento de la educación pública. Todavía tenemos un sistema que mayoritariamente está dominado por instituciones privadas. Tú miras la distribución por deciles de Chile y ves qué pasa con la ascensión y descenso social de los grupos. Bueno, hasta el 7º decil es súper lábil. Alguien de una familia se enferma o que es una enfermedad catastrófica y puede pasar rápidamente para abajo.
y los que están arriba no se caen nunca, aunque sean unos ineptos. Bueno, pero eso es así desde las calendas griegas. Cuando uno revisa el modelo chileno estructuralmente y hoy día encuentra que la mitad de los trabajadores ganan menos de 300.000 pesos, que tienes 11 millones de personas endeudadas actualmente, de las cuales 4.100.000 están morosas, vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído con un promedio de 5,5 documentos impagos, tú te das cuenta que el modelo es frágil, ¿no? Es un modelo de cristal, así como los empleos que se crean se evaporan rápidamente, todo lo que se ha creado es de cristal. ¿Qué pasa? Que recién ahora, a propósito de la ley de inclusión, estamos haciendo cambios que son distintos y vamos a ver cómo funcionan, porque eso está todo por verse, ¿no es cierto? Estamos recién en los inicios de estos cambios, en el sentido de ¿qué? De que, ¿qué te dice la ley de inclusión? Primero, que los colegios no pueden, si reciben financiamiento público, no pueden cobrarle a los padres. No pueden seleccionar a los niños. Entonces, efectivamente, si nosotros somos capaces con la ley de inclusión de que efectivamente no tengamos financiamiento compartido, no tengamos selección, no haya lucro, y además, con todo lo que significa la nueva política nacional docente, yo diría que estamos recién haciendo cambios que estaban pendientes hace muchos años. Barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos tenían las cosas, ellos tenían la tradición. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando bien. De sobrar. Nadie nos marcha. Sí hay diferencia en el extremo, donde hay algunos que siguen creyendo de que el cierre de escuelas se tiene que mantener, versus que creen que debería ser una medida que haga responsable a los equipos directivos y no a las comunidades escolares. Por eso yo creo que sí hay confluencia en cierto tipo de acuerdo en el objetivo finalmente del proceso educativo, pero en el uso de los instrumentos sigue habiendo diferencias muy radicales en que para qué se tienen que utilizar cierto tipo de instrumentos o para otros. Está en la naturaleza del principio. El ordenamiento de las escuelas, y lo tremendo que es que acepta que hayan escuelas malas o insuficientes y acepta que hayan escuelas buenas, ¿sí? Tienen su ideario la competencia y la diferenciación. No está en su horizonte la igualdad, no está en su horizonte que todas las escuelas debiesen ser buenas. De hecho, estadísticamente siempre tienen que haber, es como más o menos un 11-12% de escuelas insuficientes. La gran discusión hoy día es cómo respondemos a la diversidad desde un enfoque de derecho. Y por eso cuando se habla de financiamiento basal, se habla de financiamiento que financien proyectos educativos. Y dentro de esos proyectos educativos tenemos que tener psicólogos permanentemente en las escuelas, terapeutas ocupacionales, porque necesitamos acompañamiento permanente al proceso educativo y no en particular a quien tiene un diagnóstico en específico. Necesitamos pedagogizar la respuesta a la diversidad. Necesitamos que la respuesta a la diversidad esté disponible siempre que se necesite. Sería complejo que después de todo lo que hemos vivido en el proceso constituyente, la pandemia, etcétera, después volviéramos a lo que estábamos antes, digamos. O sea, creo que acá, también en el ámbito de evaluación, es importante pensar en sistemas que sean mucho más consistentes con el paradigma que se quiere modificar, digamos. Entonces creo que no es que no haya que evaluar, sino que es necesario eliminar esta evaluación que no se justifica desde la evidencia disponible, porque no cumple sus supuestos, porque no beneficia al sistema, sino que lo perjudica. Y hay que pensar en otros sistemas de evaluación que sean pedagógicamente beneficiosos. ¿Qué sentido tiene seguir midiendo a los alumnos si finalmente lo que nos vamos a encontrar es un test
a los hogares chilenos. Es un test a la diferencia de clases que existen en los hogares chilenos independiente del sistema educativo. El estallido social lo que puso es que abrió las compuertas para que todos estos actores invisibilizados de nuestro país y que acumularon ese resentimiento, esa exclusión, esa rabia, ese malestar, puedan ahora canalizarlo institucionalmente, académicamente, y uno de los escenarios privilegiados de disputa de la hegemonía cultural está precisamente dado en el sistema de educación. Nosotros no queremos imponer la nuestra, simplemente queremos decir, queremos que la nuestra, para los nuestros, se enseñe, se considere, que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia educación. Queremos eso, autonomía en el ámbito también educacional, pero también compartirla con aquellos que quieran de la sociedad chilena, compartamos nuestra cultura. Nosotros no nos queremos aislar, pero sí ya pensamos de que no es posible continuar con este esquema que realmente pensamos que está agotado. Probablemente hay un acuerdo en que necesitamos construir un derecho a la educación y concebir a las actorías educativas de una forma diferente. No se va a resolver del todo este largo problema que se tiene sobre poder construir un sistema público que sea fuerte, donde el Estado tenga capacidad de apoyar un desarrollo educativo pensando en el futuro, y esa va a quedar como una de las principales deudas, a mi parecer, del debate que hoy día tenemos, pero desde luego asegurar el derecho a la educación en códigos diferentes a lo de la Constitución del 80 también abre otro escenario donde va a ser, a mi parecer, relevante volver a abrir la discusión de qué universidades queremos tener, qué papel deben jugar y para qué, cierto, es la educación que vamos a ir proyectando. Entonces la obligación, el desafío ético, pedagógico, político que tenemos que hacer es construir una propuesta pedagógica, evidentemente, que se parte desde el reconocimiento de lo que ha ocurrido con estas reformas educativas. No es restar neoliberalismo, sino que un nuevo neoliberalismo en educación, y que por tanto desde ahí se debe construir un nuevo proyecto pedagógico, educacional, repensar qué es lo público hoy en este contexto nacional, y el eje por tanto ya no puede ser la resistencia a estas políticas, sino que el eje fundamental del profesorado debe ser hoy más que nunca la construcción de un proyecto pedagógico.